Yaguereko tema heñandeve tekove oñe'ẽvare pejehaipyrépe. Sería análisis del personaje. Hepyme'ẽrã indicadores. Primer indicador, oñeha'ã ojapo hag̃ua tembiapo ipotĩ ha iporãva. Se refiere a la pulcritud. Hesakã tai oipurúva. Caligrafía, letra clara, letra legible. Ohai hekoitépe hemimo'ã ha hemiandu tembiapo rehegua. Claridad en las expresiones con respecto a las ideas sobre el texto. Oipuru porã tai tuicháva ha michĩva ohaikuévo. Utilización correcta de mayúsculas y minúsculas en la escritura. Moñe'ẽrã héra kavaju ha chaburro. Péa aguerahákata ñandéve ambue techaukaha rupi. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽta tembiaporã. Embohovái contesta. Mba'érepa kavaju noipytyvõséi chaburrópe. Mba'éguipa omano chaburró. Mávapa ogueraha mba'e ipohyivéva. Chaburró térãpa kavaju. Ahí vamos a analizar quién era el que llevaba las cargas más pesadas, si era el burro o el caballo. Mba'érepa kavaju oñembohory ha pichárehe. ¿Cuál era el motivo de la burla al burro por parte del caballo? Ehai. Mba'épa oje'e chaburrórehe. ¿Qué se decía por el caballo? ¿Cuál era el concepto que se tenía de él según el texto? Mba'épa oje'e kavajúrehe. ¿Cómo él se sentía? ¿Qué se decía por él? Mba'épa oje'e karaírehe. Todo lo que el texto comenta con relación al dueño de los animales. Ehai mba'épa oikóramo'ã. Escribe qué hubiera ocurrido. Kavaju ogueraha rire y carga chaburróndive. ¿Qué hubiera pasado si desde un principio el caballo le ayudaba al burro a llevar la carga? ¿Qué iba a pasar si el burro no moría? Chaburró nomanói rirépa mba'e oikóramo'ã. Mba'épa oikóramo'ã kavaju ndoguerahaséi rire karaípe pe carga omoĩva hi'ári. ¿Qué hubiera pasado si el caballo, tras la muerte del burro, seguía negándose a llevar las cargas que le imponía el dueño? Hasta ahí el trabajo. Enseguida les envío otro video en donde voy a estar leyendo el texto que se titula Kavaju ha